Juanelo, ahora con más de 70 años, es que sigue intentando resurgir, pero sus oportunidades se han desvanecido, y los ecos de su gloria se han convertido en murmullos de nostalgia. La pregunta es, ¿quién lo detuvo? Las versiones apuntan a Raúl Velasco, quien, con su risa y su carisma, se erigió como el juez supremo de lo que debía brillar en la pantalla. Pero, ¿fue realmente un promotor de talento o simplemente un titiritero que cortaba hilos a su antojo? El caso de Juanelo no es aislado. Es solo una pequeña pieza en un rompecabezas más grande. Otros artistas han compartido sus historias de desencanto y desesperación. El rumor más inquietante sugiere que aquellos que se atrevieron a desafiar a Velasco, o que simplemente no encajaban en su estándar de belleza y éxito, fueron condenados al olvido. Se habla de una especie de blacklist informal entre los artistas de la época, donde las decisiones de Velasco determinaron quién brillaba y quién se desvanecía. ¿Qué pasaba en esas reuniones privadas en las que se decidía el destino de las carreras? ¿Existía un pacto de silencio entre los que se beneficiaron y los que callaron ante la injusticia? Las contradicciones son asombrosas. Mientras Velasco se presentaba como el salvador de nuevas estrellas, muchos cantantes se quejan de que su bondad era solo una fachada. La historia de Juanelo es un testimonio claro de cómo el conductor lo presentó en su programa, burlándose de su apariencia en lugar de celebrar su talento. Pero, en lugar de perderse en su duelo, Juanelo decidió contar su verdad, a pesar de los riesgos. Su voz rasposa, llena de anhelos, susurra: «No fui el único. A otros también sufrieron». Pero aquí surge una nueva tensión. ¿Por qué? Si hay tantos testimonios de abuso de poder, muchas de estas voces aún permanecen en el silencio. ¿Es el miedo a represalias lo que les silencia? ¿O la esperanza de que, algún día, la rueda de la fortuna les sonría de nuevo? Mientras tanto, las decisiones de Velasco quedan en entredicho. Se dice que, detrás de su éxito, había presiones de productores y patrocinadores que exigían un control absoluto sobre quién merecía el escenario. La versión oficial habla de un trabajo colaborativo, pero entre las sombras crece la sospecha. ¿Había un precio por la fama? ¿Un contrato tácito que muchos aceptaron por miedo a quedarse fuera? La reacción de los artistas al ver cómo sus sueños se desmoronaban ante un simple comentario en pantalla es casi palpable. Sin embargo, el silencio de algunos puede interpretarse como complicidad, mientras que otros se atreven a romper la barrera y alzar la voz. Los ecos de esas decisiones resuenan. Juanelo, a pesar de sus reveses, se ha propuesto revivir su carrera, pero cada intento es un recordatorio de las puertas cerradas. La presión de los nuevos talentos que emergen constantemente lo empuja a luchar, pero también a reflexionar. ¿Es la fama un espejismo que se desvanece con el tiempo? ¿O es el mismo Velasco quien ha perpetuado un ciclo vicioso de deslealtad en el espectáculo? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar la atención que le fue negada? Y así, entre recuerdos de gloria y sombras de traición, el conflicto persiste. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Quién, realmente, pagará el precio por las carreras destruidas? Ahí qué hará Velasco para proteger su legado. Porque en el oscuro juego del espectáculo, las cartas están marcadas, y el verdadero costo de la fama, a menudo, es el silencio. ¿Qué otros secretos se ocultan detrás de la imagen del padrino? Juanelo es que, a sus 70 años, intenta resurgir de las cenizas de una carrera que una vez brilló intensamente. Sin embargo, la figura de Raúl Velasco sigue siendo una sombra alargada que pesa sobre su historia. La manera en que Velasco presentó a Juanelo, tildándolo de «el feo que canta bonito», ha dejado una marca indeleble en su imagen pública, una etiqueta que lo ha perseguido durante décadas. Pero, ¿fue esta presentación un acto deliberado para destruir su carrera? Las palabras de Raúl, lejos de ser simples comentarios, parecen un veredicto que selló el destino de Juanelo en el olvido. Los ecos de esa presentación resuenan en los relatos de otros artistas que comparten su experiencia con Velasco.
Muchos hablan de una especie de blacklist informal, un sistema de castigo para aquellos que se atrevían a desafiar al conductor o que no se ajustaban a su concepto de lo que debía ser un artista. En las reuniones privadas de la industria, las decisiones que ahí se tomaban se sintieron como un oscuro consejo de guerra, donde el futuro de las carreras se decidía en función de la lealtad a Velasco. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Qué se decía realmente en esos encuentros? ¿Y qué temores mantenían a artistas en silencio? Mientras Juanelo lucha por recuperar su lugar en el escenario, la contradicción entre la imagen pública de Velasco como salvador del talento y la opinión de aquellos a los que supuestamente ayudó, se vuelve más evidente. Para muchos, su bondad es una fachada, un velo que oculta un carácter manipulador. Al final, Juanelo decidió romper el silencio. Su voz se alza, pero en un mar de ecos vacíos. La desesperación y la lucha por ser escuchado se sienten más intensas que nunca. ¿Por qué persiste este miedo al poder de Velasco? La respuesta parece estar en un código no escrito de la industria, donde la fama y la fortuna vienen con un precio aterrador. Las decisiones de Velasco, a menudo cuestionadas, parecen estar influenciadas por presiones externas, aunque los detalles de estas influencias se mantienen en la penumbra. A medida que Juanelo intenta revivir su carrera, se enfrenta a la dura realidad de que la fama puede ser un espejismo. Las oportunidades que se le cierran y los rechazos que enfrenta son recordatorios constantes de que el camino hacia el estrellato está lleno de trampas y traiciones. ¿Hasta dónde llegará para recuperar lo que le fue negado en su juventud? Los otros artistas que han sido tocados por la varita de Velasco hablan en susurros, temerosos de las repercusiones. Sus decisiones, sus silencios, todo se entrelaza en una narrativa de poder y vulnerabilidad. Mientras tanto, la tensión se acumula, y la pregunta que resuena con fuerza es: ¿quién pagará el precio por las carreras destruidas en este juego de manipulaciones y sombras? Las historias se entrelazan, y lo que una vez fue un espectáculo de glorias, ahora se convierte en una búsqueda de redención y verdad. Pero en este laberinto de emociones y decisiones, hay una verdad inquietante. El padrino sigue moviendo sus hilos, y la pregunta sigue caliente. ¿Qué secretos esconde realmente Raúl Velasco? Juanelo es que, a sus 70 años, continúa luchando en un escenario que parece haberle dado la espalda. Pero hay un trasfondo inquietante en su historia. A pesar de su talento indiscutible, su carrera no recibió el apoyo que merecía, y los ecos de su pasado se entrelazan con el silencio de una industria que parece haber olvidado a muchos como él. La comparación con otros artistas revela un patrón. Fue Raúl Velasco el que orquestó este olvido. Las decisiones tomadas en los pasillos de la televisión parecen ser una sombra que se cierne sobre aquellos que se atrevieron a desafiar al padrino. La imagen de Velasco como un mentor benevolente se desmorona cuando se examina el destino de aquellos que no encajaron en su ideal. Mientras Juanelo se debatía entre el recuerdo de su éxito y el peso del estigma que lo acompañaba, otros artistas también comenzaron a hablar, susurrando anécdotas de la presión que sentían por parte de Velasco y su círculo. Una blacklist informal se dibuja en sus relatos, donde los que no encajaban en el molde establecido simplemente eran ignorados o incluso apartados del camino. La pregunta persiste: ¿cuántos se encontraron en la misma situación que Juanelo, condenados al silencio por un sistema que prefiere las apariencias a la autenticidad? Los testimonios de los colegas de Juanelo, algunos incluso con carreras fulgurantes, revelan una atmósfera de miedo. La figura de Velasco se presenta no solo como un conductor de televisión, sino como un titiritero que mueve los hilos de la fama. Su risa pública y su aura de apoyo se ven desmentidas por la realidad de aquellos que, al mirarlo de cerca, perciben una manipulación sutil pero devastadora. La reticencia de los artistas a hablar de su relación con él sugiere que el costo de hacerlo podría ser más alto de lo que se imaginan. Mientras Juanelo intenta reavivar su carrera, se enfrenta a las constantes negativas de productores y directores
que parecen seguir el mismo guión no escrito. No traigas al feo. Su frustración se convierte en un grito sordo, un lamento que resuena en un eco vacío. La desesperación lo lleva a cuestionar su propio valor, a preguntarse si su éxito fue un espejismo, un momento efímero en un mar de olvidos. En este clima de inseguridad, la industria parece haber normalizado el silencio. Los artistas comparten sus historias, pero con la carga del miedo a las represalias. Las decisiones de los programadores y productores revelan un código de conducta que perpetúa el ciclo de exclusión. Cada rechazo que Juanelo enfrenta es un recordatorio de que la lucha no es solo por el reconocimiento, sino por la dignidad en un entorno que lo ha despojado de ella. La sombra de Velasco pesa en cada rincón, y las historias de otros artistas que sufrieron su influencia revelan que el problema es sistémico. La intersección entre talento y apariencia se convierte en una trampa mortal, donde los que se atreven a desafiar las normas se ven condenados a un olvido perpetuo. El silencio que rodea a Velasco se vuelve ensordecedor. El mismo Juanelo, al romper su silencio, se encuentra con que muchos prefieren no hablar, temerosos de que su voz también sea silenciada. Este enigma se convierte en una pregunta inquietante. ¿Qué otros secretos guarda Raúl Velasco? La respuesta parece estar oculta en un laberinto de relaciones de poder, donde el precio de la fama se paga con el silencio de quienes ya fueron olvidados. Mientras las historias de los artistas se entrelazan, la inquietante pregunta que persiste es: ¿quiénes más han sido víctimas de este sistema opresor? ¿Y qué precio deben pagar para ser escuchados? Juanelo es que sigue luchando por recuperar un espacio en la industria, mientras comenta con amargura sobre su paso por el programa de Velasco. Las historias de su rechazo, de las burlas disfrazadas de presentación, comienzan a fluir entre sus pares. Quienes comparten rumores sobre cómo Velasco parecía decidir quién merecía brillar y quién debía permanecer en la oscuridad. A medida que la narrativa se desenvuelve, un eco se levanta: la posibilidad de que existiera un control férreo sobre el acceso a la fama. Los artistas comienzan a susurrar sobre una especie de blacklist. Aquellos que no encajaban en el molde de Velasco, ya fuera por su apariencia o su estilo, quedaban al margen, condenados a ser olvidados. La pregunta se eleva: ¿cuántos han sido silenciados por miedo a la retribución de un hombre que, con un gesto, podía hacer o deshacer carreras? Las declaraciones de algunos artistas reconocidos empiezan a tomar forma, revelando un trasfondo turbio. Entre ellos, voces como la de Lupita D'Alessio, quien, en un momento de sinceridad, revela que muchos de los que compartían escenario con Velasco sentían la presión de agradar y conformarse a sus estándares. La propia Alessio menciona que se forjaron alianzas y enemistades en ese ambiente, donde la popularidad de algunos se construyó a expensas de otros, dejando a los menos favorecidos con el estigma del fracaso. Juanelo, al escuchar estas verdades a medias que flotan en el aire, siente que su historia cobra sentido. La desesperación de ser un artista talentoso relegado a un segundo plano resuena con el eco de las palabras de sus colegas. ¿Cuántas voces se habrán apagado debido a esa manipulación? La historia del feo que canta bonito se convierte en un símbolo de la lucha no solo de Juanelo, sino de muchos que, en su momento, fueron considerados menos que otros en un sistema que prioriza la imagen. Una revelación inquietante surge. Algunos de los artistas que se atrevieron a desafiar el dominio de Velasco han tenido que asumir los costos de sus decisiones. Aquellos que intentaron tomar el control de sus carreras y buscar espacios fuera del espectáculo establecido, simplemente se encontraron con puertas cerradas. La tensión entre el deseo de ser escuchado y la amenaza de represalias se convierte en un juego peligroso, donde los sueños de fama están atados a un hilo extremadamente fino. Mientras tanto, el silencio de Velasco se vuelve ensordecedor. En la mente de Juanelo y sus compañeros, crece la noción de que su poder no solo se limita a la pantalla. La manipulación que se sospecha se siente como una sombra omnipresente, llevando a aquellos que han sido marginados a cuestionar constantemente su valor.
Es posible que la risa y la aprobación del público en programas como el de Siempre en Domingo hayan sido simplemente un espejismo, un truco orquestado por un maestro del espectáculo que no toleraba la disidencia. A medida que las historias se entrelazan, la atmósfera se torna más opresiva. Las redes sociales comienzan a rebotar rumores sobre el trato en la industria, revelando que muchos artistas se sienten atrapados en un ciclo de dependencia que parece no tener fin. Juanelo, al escuchar ecos de sus propias vivencias en las voces de otros, toma una decisión. Él no permanecerá en silencio. La lucha por su dignidad lo lleva a plantear la posibilidad de un encuentro público, un espacio donde se puedan compartir las verdades que han sido enterradas por tanto tiempo. Pues la pregunta retumba en la mente de los que lo rodean. ¿Qué pasará si Juanelo decide dar el paso para destapar lo que Velasco ha mantenido en la oscuridad? La respuesta a ese dilema se siente como un arma de doble filo, donde el acto de abrir la boca podría liberar a muchos, pero también podría condenarlo a él mismo al olvido nuevamente. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por un atisbo de justicia en un mundo donde la fama se mide por el poder de un solo hombre? Las sombras de la historia vuelven a cobrar vida, mientras la lucha por la verdad se intensifica, dejando a todos en un estado de inquietud y expectativa. Juanelo es que sigue atrapado en una espiral de recuerdos y frustraciones. Su carrera, que una vez brilló con el éxito de Espejismo, ahora se siente como un eco distante, una sombra que lo persigue. La decisión de Raúl Velasco de limitarlo a un solo éxito no es solo un capricho. Parece ser un movimiento estratégico para asegurarse de que Juanelo nunca amenazara su reinado. Las versiones apuntan a que Velasco, al presentarlo con desdén, buscaba reafirmar su poder, delineando un claro límite entre quienes tienen el poder de brillar y quienes quedan relegados a la oscuridad. Entre murmullos y susurros, se rumorea que aquellos que se atreven a desafiar la autoridad de Velasco enfrentan consecuencias devastadoras. Juanelo, consciente de este ambiente tóxico, comienza a cuestionarse si su propia trayectoria ha estado marcada por una especie de blacklist invisible, una lista de artistas que fueron considerados incómodos y que se desvanecieron en el olvido. Y la sombra de Velasco ha creado un ecosistema donde el miedo se entrelaza con la ambición, formando un tejido en el que el éxito se mide en términos de conformidad. ¿Cuántos otros, como él, han sido condenados a vivir la agonía de no poder demostrar su verdadero talento por miedo a la represalia? Las palabras de Lupita D'Alessio resuenan en su mente, recordándole cómo la presión en la industria no solo ha forjado amistades, sino también rivalidades profundas. Este entorno ha marcado a los artistas, dejando cicatrices que son difíciles de ocultar. Juanelo siente que su experiencia está lejos de ser única. Se convierte en un símbolo del costo real de la fama. Al considerar la idea de un encuentro público, donde podría arrojar luz sobre las prácticas oscuras de Velasco, una mezcla de adrenalina y terror lo invade. ¿No? Está dispuesto a arriesgar su propia seguridad y la posibilidad de un futuro en la música para denunciar un sistema que lo ha mantenido en la penumbra. El dilema se agudiza. ¿Será capaz de romper el silencio que lo ha mantenido cautivo por tanto tiempo? La tensión crece, y con ella, la urgencia de actuar. A medida que los días pasan, Juanelo se siente cada vez más impulsado a tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y el de otros artistas marginados. Porque en un mundo donde el poder se concentra en una sola figura, a veces, la única manera de luchar por la justicia es ser la voz que desafía el silencio. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Será suficiente su valentía para desafiar al padrino que ha moldeado la historia de tantos? La respuesta sigue en el aire, haciendo que el futuro parezca más incierto que nunca. ¿Cuántas verdades permanecerán ocultas si nadie se atreve a hablar? Juanelo. Es que sigue luchando por revivir su carrera en un entorno que parece haberlo olvidado. La presión que siente no solo proviene de la industria, sino de un sistema que lo ha aislado, donde cada intento de desafiar su destino es recibido con desdén.
La imagen que Raúl Velasco proyectaba de él, como el feo que canta bonito, se ha convertido en una etiqueta ominosa que lo persigue, limitando su acceso a oportunidades y perpetuando su invisibilidad. ¿Cuántos otros artistas han sido marcados de manera similar, forzados a conformarse con un solo éxito que se convierte en su condena? Las palabras de Lupita D'Alessio resuenan como ecos en su mente, recordándole que en el espectáculo, las amistades son frágiles y las rivalidades profundas. Cada presentación, o cada intento de volver a brillar, se siente cada vez más como una batalla perdida. Juanelo se pregunta si su voz, que aún conserva intacta, será suficiente para romper el silencio que lo ha mantenido cautivo. Este dilema lo consume. ¿Debería arriesgar su seguridad y su futuro en la música para exponer las prácticas oscuras de Velasco? ¿O permanecer en la sombra, donde el miedo lo ha mantenido a salvo, pero también olvidado? El eco de las voces olvidadas de otros artistas que han compartido experiencias similares solo añade peso a su decisión. Entre rumores y susurros, se habla de un grupo de exartistas que se han reunido, no para celebrar, sino para compartir sus historias de traición y desilusión. El encuentro, que se planea para el próximo mes, podría ser el espacio donde finalmente se rompa el silencio. Pero Juanelo siente la presión. Está preparado para desafiar no solo a Velasco, sino a un sistema que ha dictado su destino. La urgencia de actuar se vuelve palpable, y con cada día que pasa, el temor a no ser escuchado aumenta. La idea de un encuentro público es atractiva y aterradora a la vez. Juanelo se debate entre la adrenalina de desafiar al padrino, que ha moldeado la historia de tantos, y el terror de las posibles represalias. Decisiones que podrían alterar el rumbo de su vida lo acechan. Un paso adelante podría significar la liberación o la condena. La incertidumbre consume su mente. Si no se atreve a hablar, ¿cuántas verdades permanecerán ocultas por siempre? No son solo sus propios miedos, sino los de otros artistas marginados que también viven bajo el yugo de Velasco. Cada silencio, cada omisión, se siente como una nueva cadena que lo ata a su pasado. O mientras la fecha del encuentro se aproxima, la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Será suficiente su valentía para desafiar al padrino y abrir la caja de Pandora que ha mantenido en secreto a tantos? Juanelo no puede evitar pensar en las consecuencias de su decisión. La posibilidad de que su voz, al fin, resuene entre quienes han sido silenciados, le da fuerzas, pero también lo enfrenta a la cruel realidad de que el camino a la verdad está empedrado de traiciones y sacrificios. La presión para actuar se intensifica, y las sombras del pasado parecen susurrar advertencias que él no puede ignorar. ¿Está dispuesto a perderlo todo por una verdad que podría cambiarlo todo? Su anhelo es que se encuentra atrapado en un silencio que pesa más que cualquier crítica. La realidad de su carrera es un eco de traiciones y oportunidades perdidas. Y al buscar el valor para hablar, se enfrenta a un vacío abrumador. La pregunta que se repite en su mente es inquietante. ¿Qué es lo que realmente teme revelar sobre Raúl Velasco? El miedo a una represalia, a un olvido aún mayor, lo mantiene cautivo en su propio laberinto de decisiones. Mientras tanto, el público observa desde la distancia, atrapado entre la admiración por Velasco y las historias susurradas de aquellos que fueron devorados por su ambición. La dualidad de su figura genera una tensión palpable. Es venerado como el gran conductor que hizo brillar a muchos, pero también se le señala como el hombre que arruinó vidas. Sin embargo, a pesar de las voces que claman en silencio, pocos se atreverán a desafiar el mito que rodea a Velasco. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Cómo es posible que aún haya quienes lo defiendan, a pesar de las sombras que se ciernen sobre su legado? Juanelo, al acercarse a la fecha del encuentro con otros artistas marginados, siente el peso de las historias no contadas. En su interior, un fuego se aviva. Si bien el costo de hablar podría ser su carrera, el costo de permanecer en silencio es aún mayor. Se pregunta cuántos más han sido marcados por el estigma de Velasco.
¿Cuántos han sentido el frío aliento de la traición en cada intento de ascender? Esa noche, en la soledad de su habitación, empieza a redactar una carta que podría cambiarlo todo, un testimonio que podría unir a todos los silenciados. Mientras tanto, el mundo del espectáculo continúa girando, ajeno a las luchas internas de quienes lo sostienen. Las anécdotas de los artistas de ayer se convierten en rumores, una maraña de contradicciones que envuelven a Velasco en un halo de misterio. Quienes lo vivieron de cerca enfrentan un dilema. ¿Serán capaces de contar sus verdades sin miedo a las represalias? La idea de unirse para exponer las prácticas oscuras de Velasco se siente cada vez más urgente, pero la incertidumbre lo consume. ¿Realmente están listos para abrir la caja de Pandora? En medio de todo esto, la audiencia se convierte en un personaje más, un testigo pasivo de la lucha entre el poder y la vulnerabilidad. Las redes sociales arden con opiniones divididas. Algunos defienden a Velasco, otros claman por justicia para aquellos que sufrieron su abuso. La tensión se intensifica, y la pregunta persiste. ¿Cómo es que la figura de un solo hombre puede tener tanto poder sobre tantas vidas? Las historias de traición y abuso se entrelazan, y el eco de la valentía de Juanelo se siente cada vez más cerca. A medida que las historias emergen, el silencio de las víctimas se convierte en un grito ahogado, un recordatorio inquietante de que no todos los que brillan en el escenario son realmente felices. La idea de que Velasco podría haber sido un destructor disfrazado de impulsor de talentos comienza a cobrar fuerza, y la posibilidad de que otros artistas sigan los pasos de Juanelo se vuelve tangible. Sin embargo, aún persiste la duda. ¿Será suficiente su valentía para desafiar a un sistema que ha estado diseñado para silenciarlo? La fecha del encuentro se aproxima y con ella, la ansiedad crece. Juanelo sabe que la decisión de hablar podría abrir un abismo entre él y el resto de su vida. Sin embargo, el deseo de liberar a otros del yugo de Velasco le da fuerzas. Es posible que su voz resuene entre los silenciados, o simplemente se convertirá en el último susurro en el viento. La historia de Raúl Velasco, un padrino que ha destruido más vidas de las que ha elevado, se encuentra en la cuerda floja, y la verdad aún espera ser desenterrada. ¿Cuántas más serán las víctimas que se atreverán a levantar la voz, y qué precio deberán pagar por ello?